En un establo abandonado, Valentina abraza a sus gemelos recién nacidos, los tres al borde de la muerte. Su propio padre la expulsó bajo la lluvia apenas 4 días después del parto, golpeada, sangrante y sin un peso en la bolsa. Los bebés ya casi no lloran, sus cuerpos débiles por 3 días sin comer, mientras ella reza por un milagro que parece imposible. Lo que Valentina no sabe es que un hacendado solitario está a punto de pasar por ese camino. Lo que él hace cuando los encuentra lo cambia todo. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees que toda madre merece una segunda oportunidad y que los bebés inocentes merecen vivir, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. La lluvia caía como castigo del cielo sobre el camino de tierra que serpenteaba entre los campos oscurecidos. Cada gota golpeaba con furia la tierra seca, levantando pequeñas nubes de polvo que se convertían en lodo espeso y traicionero. En medio de esa tormenta que parecía no tener fin, una figura encorvada avanzaba con pasos temblorosos, arrastrando los pies descalzos que sangraban con cada piedra filosa del camino. Valentina tenía apenas 23 años, pero su rostro reflejaba el sufrimiento de toda una vida. Su piel morena estaba marcada por moretones que contaban historias de golpes recientes y viejos, algunos ya amarillentos, otros todavía púrpuras y dolorosos al tacto. El labio partido le sangraba, mezclándose el sabor metálico de su propia sangre con las lágrimas saladas que no dejaban de correr por sus mejillas hundidas. Pero lo que la mantenía de pie, lo que hacía que sus piernas siguieran moviéndose a pesar del dolor insoportable, eran los 2 bultos que cargaba contra su pecho. Envueltos en trapos mojados y sucios, 2 bebés gemelos recién nacidos se aferraban a la vida con la misma desesperación que su madre se aferraba a ellos. Sus llantos débiles se perdían en el rugido de la tormenta, pequeños sollozos que apenas tenían fuerza para salir de sus gargantas. Valentina los apretaba más fuerte contra su cuerpo, tratando inútilmente de protegerlos del frío que calaba hasta los huesos, de la lluvia que los empapaba sin piedad, del mundo cruel que no los quería. Detrás de ella, a apenas 100 metros pero pareciendo ya una eternidad de distancia, la puerta de la única casa que había conocido en su vida se cerraba con un golpe definitivo que resonó como un disparo en la noche. La voz de su padre, don Bernardo, retumbaba aún en sus oídos, cada palabra un cuchillo clavándose en su corazón ya destrozado. «No quiero volver a verte, desgraciada. Trajiste la vergüenza a esta familia. Eres una cualquiera que manchó el apellido que tu madre, que en paz descanse, llevó con honor. Lárgate con tus bastardos y que Dios tenga piedad de tu alma podrida». Valentina tropezó, sus rodillas golpearon el lodo con un sonido sordo y doloroso. Instintivamente giró su cuerpo para caer de lado, protegiendo desesperadamente a sus hijos contra su pecho, absorbiendo ella el impacto del golpe. El dolor le atravesó todo el cuerpo, todavía débil y sangrante del parto que había sucedido apenas 4 días antes. Un parto solitario, aterrador, en la oscuridad de su cuarto cerrado con llave, mordiéndose un trapo para no gritar y despertar la ira de su padre. Se quedó allí en el suelo, de rodillas en el lodo, bajo la lluvia implacable, abrazando a sus bebés mientras ellos lloraban débilmente, hambrientos, mojados, fríos, y ella no tenía nada para darles, ni comida, ni calor, ni refugio. No tenía un solo peso en los bolsillos, no tenía ropa de cambio, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie en este mundo que la quisiera, excepto estos 2 pedacitos de vida que temblaban en sus brazos. «Perdónenme, mis bebés», sollozó, besando sus pequeñas cabecitas mojadas. «Perdónenme por traerlos a este mundo tan cruel. Perdónenme por no poder darles nada». La cámara se aleja lentamente, mostrando la figura solitaria de Valentina arrodillada en medio del camino embarrado, bajo la tormenta que no cesa, con el sol escondiéndose completamente detrás de las montañas oscuras. Una imagen de desolación absoluta, de abandono total, de una madre al borde del abismo sosteniendo a sus hijos contra un mundo que los ha rechazado desde antes de nacer. Valentina había crecido en ese rancho pequeño y polvoriento de la región, en una familia que se decía humilde, pero que cargaba un orgullo más grande que su pobreza. Su padre, don Bernardo,
Era un hombre alto y delgado como un árbol seco, con ojos duros como piedras y manos que conocían mejor el puño cerrado que la caricia. Gobernaba su casa con reglas estrictas y castigos severos, convencido de que así se mantenía el orden y el respeto. Cuando Valentina tenía apenas 12 años, su madre murió de una enfermedad que los doctores no supieron nombrar. Simplemente se fue apagando poco a poco, como una vela que se consume hasta que ya no queda cera que quemar. Don Bernardo no lloró en el funeral. Se paró rígido como un poste junto a la tumba, y cuando Valentina, devastada, se acercó buscando consuelo en un abrazo, él la apartó con frialdad. «Los llantos no sirven de nada», le dijo con voz dura. «Tu madre se fue porque así lo quiso Dios. Ahora te toca a ti ocupar su lugar en esta casa. Aprende a cocinar, a limpiar, a obedecer sin cuestionar». Desde ese día, Valentina se convirtió en una sombra en su propia casa. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después de que oscurecía, cocinando, limpiando, lavando ropa en el río, cuidando el pequeño huerto de verduras que su madre había plantado. Y cada vez que algo salía mal, cada vez que la comida se quemaba un poco o una camisa no quedaba perfectamente planchada, su padre la culpaba. «Si tu madre estuviera viva, esto no hubiera pasado», repetía constantemente, como un disco rayado que tocaba siempre la misma canción dolorosa. «Ella sí sabía hacer las cosas bien. Tú eres torpe, inútil, una carga». Valentina creció creyendo esas palabras. Creció pensando que efectivamente era torpe, que nunca sería suficiente, que su existencia misma era un problema. No tenía amigas porque su padre no la dejaba salir, excepto para ir a la iglesia los domingos, y aún ahí la vigilaba con ojos de halcón. No conocía la risa ni el juego, solo conocía el trabajo, el silencio y el miedo constante de equivocarse y recibir el castigo. Entonces, cuando tenía 19 años, llegó Miguel al rancho vecino. Era un jornalero que trabajaba temporadas cosechando donde lo necesitaran. Tenía 25 años, era guapo con ese tipo de belleza ruda del campo, cabello negro siempre despeinado, sonrisa fácil y palabras suaves como miel. La primera vez que vio a Valentina fue en el río donde ella lavaba ropa. «Órale, ¿cómo te llamas, preciosa?», le preguntó con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Valentina se sonrojó hasta las orejas. Nadie, absolutamente nadie, la había llamado preciosa en toda su vida. Miró a su alrededor nerviosa, asegurándose de que su padre no estuviera cerca, y susurró su nombre casi sin voz. Durante 2 años, se vieron a escondidas. Miguel la esperaba en el río, o cerca del huerto, o en el camino a la iglesia. Le contaba historias de lugares lejanos, de ciudades grandes con luces brillantes, de un futuro donde ellos dos estarían juntos, libres, felices. Le prometía amor eterno, una casita propia, hijos que crecerían rodeados de cariño y no de golpes. «Ándale, mi amor, solo dame un poco más de tiempo para juntar dinero», le decía besándole las manos. «Voy a trabajar duro, voy a ahorrar cada peso, y cuando tenga suficiente vengo a hablar con tu padre como Dios manda. Nos vamos a casar y vas a ser mi esposa, mi reina». Valentina vivía de esas promesas. Eran su único rayo de luz en la oscuridad constante de su vida. Soñaba despierta con el día en que Miguel tocaría la puerta de su casa, hablaría con don Bernardo hombre a hombre y se la llevaría de allí para siempre. Pero entonces sucedió lo que cambió todo. Una tarde, después de verse escondidos en el granero abandonado del rancho vecino, Valentina sintió algo diferente. Había sido la primera y única vez que habían estado juntos de esa manera, con Miguel prometiéndole entre besos que ya casi tenía el dinero suficiente, que pronto, muy pronto, estarían casados. Pasaron las semanas y su regla no llegó. Al principio pensó que era por el estrés, por el miedo constante, pero cuando pasó el segundo mes y comenzó a sentir náuseas cada mañana, supo la verdad. Estaba embarazada. Esperó a Miguel con desesperación en su lugar de siempre junto al río. Cuando finalmente llegó, lucía distraído, preocupado. Ella reunió todo su valor y se lo dijo, esperando ver alegría en su rostro, esperando que cumpliera todas sus promesas. «Miguel, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». La expresión en su cara cambió completamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo que parecía pánico puro.
Se quedó callado por largos segundos que se sintieron como horas. ¿Estás segura?, preguntó finalmente con voz tensa. Sí, completamente segura. Pero no te preocupes, mi amor. Ahora sí podemos casarnos. Mi padre no va a poder oponerse cuando sepa que ya viene tu hijo en camino. Miguel dio un paso atrás, luego otro. Valentina, yo no puedo. No estoy listo para esto. Yo pensé que teníamos más tiempo, pero me prometiste, dijo ella sintiendo pánico subir por su garganta. Me prometiste que nos casaríamos, que tendríamos una familia. Sí, pero no ahora, no así. Se pasó las manos por el cabello, luciendo desesperado. Mira, yo necesito pensar. Dame unos días para organizar las cosas, ¿sale? Miguel, no me dejes. Por favor, no me dejes sola con esto. Pero él ya estaba retrocediendo, alejándose. Te busco pronto, te lo juro. Solo necesito tiempo. Esa fue la última vez que Valentina vio a Miguel. Regresó al río cada día durante una semana, esperando, pero él nunca apareció. Preguntó disimuladamente y descubrió que había dejado su trabajo en el rancho vecino sin dar explicaciones, sin decir a dónde iba. Simplemente desapareció como el humo, llevándose consigo todas las promesas, todos los sueños, dejándola sola enfrentando lo que venía. Durante 3 meses, Valentina logró ocultar su embarazo. Usaba ropa más holgada, fajas apretadas que la lastimaban, pero escondían su pancita creciente. Se paraba de cierta manera para que no se notara. Pero una mañana, mientras se agachaba a recoger un balde de agua, su padre la vio de perfil y algo en su mirada cambió. «Valentina, voltéate», ordenó con voz fría. Ella se volteó lentamente, sintiendo el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Don Bernardo caminó hacia ella como un depredador acercándose a su presa. Le arrancó la faja con un tirón violento y vio la evidencia innegable: una pancita redonda de 4 meses. Lo que siguió fue la peor golpiza de su vida. Su padre la abofeteó una y otra vez, gritando insultos que nunca antes había usado. «Eres una cualquiera, una prostituta. Arrastraste el apellido de esta familia por el lodo. Mataste a tu madre de la vergüenza desde la tumba». Valentina cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, rogando: «Papá, por favor, voy a casarme. El papá del bebé va a venir a hablar con usted». «¿El papá? ¿Y quién es ese cobarde que dejó embarazada a mi hija y no ha dado la cara?». Su voz era veneno puro. Valentina nombró a Miguel, todavía aferrada a la esperanza de que él volvería. Pero cuando su padre mandó a buscarlo y descubrió que había huido del pueblo, su ira se multiplicó por 1000. «Ni siquiera el desgraciado ese te quiso», escupió las palabras. «Eso demuestra lo que vales. Nada, menos que nada». Desde ese día, don Bernardo la encerró en su cuarto. Le pasaba comida por debajo de la puerta, apenas suficiente para sobrevivir. 1 plato de frijoles aguados, un pedazo de tortilla dura, agua en un vaso sucio. La trataba peor que a un animal. Los vecinos preguntaban por ella y él decía que estaba enferma, que era contagioso, que nadie podía verla. Valentina pasó 5 meses encerrada en esa habitación pequeña y oscura. Su única ventana daba a la pared del establo, ni siquiera podía ver el cielo. Hablaba con su bebé tocándose la panza, contándole historias, prometiéndole que todo iba a estar bien, aunque ella misma no lo creía. «Perdóname, bebé. Perdóname por traerte a este mundo así, pero te prometo que te voy a querer. Te voy a querer tanto que va a compensar por todo lo malo». Y entonces llegó la noche del parto. Valentina sintió las primeras contracciones a las 3 de la mañana. Golpeó la puerta, gritando que necesitaba ayuda, que el bebé ya venía. Don Bernardo abrió la puerta solo para decirle con voz fría: «Te buscaste esto. Ahora aguántate las consecuencias. Si Dios quiere que tú o ese bastardo mueran, así será». Y cerró la puerta con llave otra vez. Valentina dio a luz sola, mordiéndose un trapo para no gritar, con un dolor que nunca imaginó que existiera. Sentía que se estaba partiendo en dos, que se estaba muriendo, y quizás deseaba morir, porque al menos así el dolor terminaría. Pero entonces escuchó el primer llanto, débil pero presente. Un bebé. Lo sostuvo contra su pecho con manos temblorosas, llorando de alivio y amor instantáneo. Un niño. Tenía un hijo.
Usó el cuchillo que guardaba escondido para cortar el cordón umbilical, amarrándolo con un pedazo de trapo limpio que había guardado para este momento. Lo limpió lo mejor que pudo con el agua que tenía en su jarra y lo envolvió en su única sábana limpia. Pero entonces sintió otra contracción. Imposible. El parto había terminado, ¿verdad? Otra contracción más fuerte. Valentina se dio cuenta aterrorizada que había otro bebé. Gemelos. Estaba teniendo gemelos y no lo sabía. 20 minutos después nació su hija, más pequeña que su hermano, con un llanto más débil pero viva, viva contra todas las probabilidades. Valentina se desplomó en su cama ensangrentada con ambos bebés contra su pecho. Ella tenía fiebre. Estaba sangrando demasiado. Sabía que algo no estaba bien, pero cuando miraba las caritas de sus hijos, todo lo demás desaparecía por un momento. Diego y Sofía, susurró, los nombres que había elegido meses antes. Bienvenidos al mundo, mis amores. Su mamá los va a proteger. No importa qué pase, los voy a proteger. A la mañana siguiente, don Bernardo abrió la puerta y se quedó helado al ver la escena. Sangre por todas partes. Valentina casi inconsciente. Y 2 bebés. 2. Su rostro se transformó en una máscara de disgusto absoluto. ¿Gemelos?, dijo con voz que goteaba repugnancia. Eso es señal de pecado doble. Es señal de maldición. No puedo permitir que esta vergüenza siga bajo mi techo ni un día más. Valentina levantó la cabeza débilmente. Papá, por favor, somos su familia. Estos son sus nietos. No son nada mío. Son bastardos nacidos del pecado. Y tú ya no eres mi hija. Tiró una bolsa con algo de ropa vieja al suelo. Tienes 2 horas para irte. Vete lejos, y si alguna vez vuelves, te echo a los perros. Valentina intentó levantarse, pero sus piernas no la sostenían. Todo le daba vueltas. No puedo caminar. Por favor, aunque sea, déjeme quedar un día más. ¡1 hora!, gritó. Y si no te has ido en 1 hora, te saco a rastras. Pero cuando Valentina escucha esas palabras crueles, déjame preguntarte algo importante. ¿Crees que una madre puede encontrar fuerzas sobrehumanas cuando sus hijos están en peligro? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si alguna vez has visto el poder del amor de una madre. ¿Has visto a alguien hacer lo imposible por proteger a quien ama? Valentina encontró esas fuerzas de algún lugar profundo dentro de ella que no sabía que existía. Gateó hasta su ropa, se vistió con movimientos dolorosos y temblorosos. Envolvió a sus bebés en trapos porque no tenía otra cosa. Los cargó contra su pecho y salió tambaleándose de esa casa, sintiendo que cada paso era una agonía. Afuera había comenzado a llover. La puerta se cerró detrás de ella y escuchó el sonido de la tranca cayendo en su lugar. Final, definitivo, el rechazo absoluto. Intentó caminar hacia el pueblo. Quizás alguien tendría piedad. Quizás alguien recordaría a su madre y ayudaría a su hija. Pero con cada paso sentía sus fuerzas abandonándola. La sangre escurría por sus piernas, manchando su vestido. Los bebés lloraban del hambre porque ella no tenía leche. Todavía estaba muy débil, muy desnutrida después de meses de casi inanición. Llegó a la primera casa del camino. Tocó la puerta con manos temblorosas. Una mujer mayor abrió, vio su estado y la expresión de su cara cambió de curiosidad a disgusto. «Por favor, señora, necesito ayuda. Mis bebés necesitan comida y un lugar para...» «Vete de aquí», gritó la mujer interrumpiéndola. «Todos sabemos lo que hiciste. No queremos problemas con don Bernardo. Lárgate». Y le cerró la puerta en la cara. Valentina intentó en 2 casas más. En ambas fue lo mismo. Puertas cerradas. Miradas de juicio. Nadie quería ayudar a la muchacha perdida. El pueblo entero le había dado la espalda. La oscuridad comenzó a caer. La lluvia arreciaba. Valentina ya no sentía sus piernas. Solo seguía moviéndose por instinto, por la necesidad primitiva de encontrar refugio para sus hijos. Fue entonces que vio el establo abandonado. Estaba en las afueras del pueblo, medio derruido, con el techo parcialmente caído. Pero tenía paredes. Tenía un rincón seco. Era algo. Se arrastró hasta adentro. El lugar olía a humedad, a animales que hacía mucho ya no estaban ahí, a olvido. Había paja vieja y húmeda apilada en un rincón.
Valentina se dejó caer sobre ella, acurrucándose con sus bebés contra su pecho. Diego y Sofía lloraban débilmente, tan débilmente que daba más miedo que si lloraran fuerte. Era el llanto de bebés que ya no tenían fuerzas, que se estaban rindiendo. No, 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 sollozaba Valentina. No se rindan, mis amores. Por favor, no se rindan. Su mamá va a encontrar la manera. Va a encontrar comida, va a... Pero las palabras se perdieron en sollozos, porque la verdad era que no sabía cómo iba a encontrar nada. No tenía dinero, no tenía a nadie, no tenía nada más que estos dos bebés que dependían completamente de ella y que iban a morir si no conseguía ayuda pronto. Se quedó ahí, tiritando de fiebre y frío, besando las cabecitas de sus hijos, cantándoles bajito las canciones de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeña. Era lo único que podía darles. Amor. Aunque el amor no los alimentara ni los calentara. El primer día pasó en una neblina de fiebre. Valentina apenas podía moverse. Salió arrastrándose del establo solo para beber agua de lluvia de un balde oxidado que encontró afuera. Vio algunas naranjas caídas de un árbol cercano, podridas en su mayoría, pero encontró una que todavía servía. La comió con desesperación, sabiendo que necesitaba fuerzas si quería producir aunque fuera un poco de leche para sus bebés. Los gemelos chupaban su pecho buscando alimento que no había. Valentina lloraba cada vez que sus boquitas se frustraban, cada vez que lloraban de hambre que ella no podía saciar. El segundo día fue peor. La fiebre subió. Valentina deliraba, viendo a su madre en las sombras del establo, escuchando su voz. «Aguanta, mija, aguanta un poquito más». Los bebés ya casi no lloraban. Eso era lo más aterrador. Simplemente se quedaban quietos contra ella, sus respiraciones cada vez más superficiales. Para el tercer día, Valentina había aceptado que iban a morir los tres. Ya no tenía fuerzas ni para sentir miedo, solo una tristeza profunda, oceánica, porque sus bebés no habían tenido siquiera oportunidad de vivir. Se acurrucó con Diego en un brazo y Sofía en el otro, besándolos suavemente. «Perdónenme», susurraba una y otra vez. «Perdónenme por no poder salvarlos. Perdónenme por traerlos a un mundo tan cruel. Cuando lleguen al cielo, busquen a su abuelita. Ella los va a cuidar. Ella sí sabe cómo amar». Cerró los ojos, lista para dejar ir, para que todo el dolor terminara finalmente. Y fue en ese momento, en ese preciso instante entre la vida y la muerte, que escuchó algo. El sonido de cascos de caballo, ruedas de carreta, una voz masculina, profunda, cercana. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Valentina intentó responder, pero su voz no salió. Solo un gemido débil. Los pasos se acercaron más. Una sombra se proyectó en la entrada del establo, y entonces vio un rostro, un hombre. Alto, moreno, con ojos que se abrieron enormes de shock al verla. «Dios santo», murmuró el hombre, ¿Qué te pasó?» Valentina intentó hablar, pero el mundo comenzó a dar vueltas. Lo último que vio antes de perder la consciencia fue ese rostro desconocido, esos ojos llenos de algo que se parecía a la preocupación genuina. Y pensó, con el último pedazo de consciencia que le quedaba, que quizás, solo quizás, Dios sí había escuchado su última oración. Rafael Mendoza había salido temprano esa mañana de su hacienda para revisar unas tierras que estaba considerando comprar. A sus 38 años, era un hombre hecho completamente por el trabajo duro. Su piel morena estaba curtida por años bajo el sol implacable del campo. Sus manos grandes y callosas hablaban de 1000 tareas hechas sin quejarse. Sus hombros anchos cargaban responsabilidades que hubieran quebrado a hombres más débiles. Era alto, con ese tipo de presencia que hacía que la gente se volteara cuando entraba a un lugar, no por ser ostentoso, sino por esa seguridad tranquila que emanaba de él. Tenía el cabello negro, con algunas canas prematuras en las sienes, una barba de varios días que nunca se molestaba en rasurar completamente, y ojos café oscuro que podían ser duros como piedra cuando hacía negocios, pero que guardaban una tristeza profunda que solo los que lo conocían bien podían ver. Rafael era viudo desde hacía 4 años. Su esposa Elena había muerto durante el parto de su primer hijo, y el bebé había muerto con ella. En un solo día, en una sola noche horrible, Rafael había perdido todo lo que le importaba en el mundo. Desde entonces,
había convertido su hacienda en su única razón de existir. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, expandiendo sus tierras, mejorando su ganado, construyendo un imperio agrícola que cualquiera admiraría. Pero su casa, a pesar de ser grande y bien construida, estaba vacía, sin risas, sin voces, sin vida. Sus empleados lo respetaban, pero también le temían un poco por su seriedad constante, por su falta de sonrisa. Doña Carmen, su ama de llaves desde que era niño, era prácticamente la única persona con quien hablaba de algo más que trabajo. Don Rafael, le decía a menudo con su voz maternal, usted es todavía joven, no puede vivir así para siempre, trabajando y trabajando sin descanso. Necesita una familia, necesita vida en esta casa otra vez. Pero Rafael siempre negaba con la cabeza. Ya tuve mi oportunidad de familia, Carmen, y la perdí. No voy a buscar otra. El trabajo es suficiente. Esa mañana había salido solo en su carreta, su caballo favorito Canelo tirando con paso firme. Le gustaban estos momentos de soledad, cuando podía pensar sin interrupciones, cuando nadie esperaba nada de él. Había pasado por el pueblo temprano para comprar algunos suministros y ahora se dirigía hacia el norte, donde unos terrenos con buen acceso al río estaban en venta. Pero Canelo, siempre un poco terco, se desvió del camino atraído por el olor del agua cerca del viejo establo abandonado que todos en el pueblo evitaban. Rafael iba a corregir su rumbo cuando escuchó algo, un sonido débil, pero inconfundible, un llanto de bebé. Se detuvo completamente, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez. Definitivamente un llanto de bebé. O dos. ¿Dos bebés? Bajó de la carreta con el ceño fruncido. ¿Qué hacían bebés en un lugar como este? Ató a Canelo a un poste cercano y caminó hacia el establo, sus botas pesadas crujiendo en la paja seca. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien ahí?». Ninguna respuesta excepto esos llantos débiles que venían del fondo del establo. Se acercó más, esperando encontrar quizás algún animal herido que sonara parecido. Pero lo que vio cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra del interior le heló la sangre. Una muchacha joven, apenas más que una niña, estaba desplomada sobre paja sucia. Su cara estaba cubierta de moretones, el labio partido, los ojos hundidos en su rostro demacrado. Estaba cubierta de tierra y lo que parecía ser sangre seca. Y contra su pecho, envueltos en trapos inmundos, dos bebés diminutos se movían débilmente. Rafael se quedó paralizado por un segundo eterno. Por un momento terrible pensó que estaban todos muertos. Los bebés no se movían mucho. La muchacha parecía no estar respirando. Entonces uno de los bebés emitió un llanto débil y Rafael se movió, cayendo de rodillas junto a ellos. «Señorita», dijo con voz urgente, tocando su hombro con cuidado. «Señorita, ¿me escucha?». Valentina abrió los ojos apenas una rendija, viendo borroso. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. Rafael revisó rápidamente. Los bebés respiraban, gracias a Dios, aunque muy débilmente. La muchacha tenía pulso, pero estaba ardiendo de fiebre. Necesitaban ayuda médica urgente. Ya. Sin pensarlo dos veces, Rafael actuó. Primero tomó a los bebés con un cuidado infinito, sorprendiéndose de lo ligeros que eran, de lo pequeños. Los envolvió en su propio zarape limpio que traía en la carreta, el más limpio que tenía, y los acomodó con cuidado en un espacio protegido de la carreta, rodeándolos de mantas para que no rodaran. Luego regresó por Valentina. La levantó en sus brazos y sintió cómo su corazón se apretaba. No pesaba casi nada. Era como cargar a un pájaro herido. Su cuerpo ardía de fiebre contra el pecho de él. Rafael la recostó junto a sus bebés, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. «Aguanta», le dijo aunque ella estaba inconsciente. «Ya casi llegamos. Tú y tus bebés van a estar bien. Te lo prometo». Subió a la carreta y asusó a Canelo a un trote rápido pero cuidadoso para no sacudir demasiado a sus pasajeros. El camino a su hacienda nunca le había parecido tan largo. Cada minuto se sentía como una hora. Cada vez que miraba hacia atrás y veía esos tres cuerpos tan frágiles, tan cerca de la muerte, sentía una urgencia que no había experimentado en años. Durante el trayecto, uno de los bebés, el niño, emitió un llanto más fuerte. No era el llanto débil de antes. Era un llanto con fuerza,
con vida. Rafael sintió algo quebrarse en su pecho. Era un sonido que no escuchaba desde hacía 4 años. El llanto de un bebé. El sonido que debió haber escuchado cuando nació su hijo, pero que nunca llegó. «Órale, campeón», dijo Rafael con voz ronca. «Así se hace. Llora fuerte. Demuestra que estás vivo». Cuando finalmente llegó a su hacienda, el sol apenas comenzaba a subir en el cielo. Los empleados que ya estaban trabajando en el campo se quedaron boquiabiertos al ver a su patrón llegar con pasajeros tan inesperados. «¡Carmen!», gritó Rafael, antes incluso de detenerse completamente. «Doña Carmen, venga rápido». Doña Carmen salió corriendo de la casa secándose las manos en su delantal. Era una mujer de 60 años, redondita como una gallina clueca, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño y ojos negros que lo habían visto todo en la vida. Había trabajado para la familia Mendoza desde que Rafael era un niño, y lo conocía mejor que nadie. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó con preocupación. Luego vio la carreta y se quedó helada. «Virgen Santísima, necesito que prepares la habitación de huéspedes inmediatamente», ordenó Rafael con voz firme pero urgente mientras bajaba de la carreta. «Agua caliente, todas las toallas limpias que tengamos, y manda a Pancho al pueblo a toda velocidad a buscar al doctor Herrera. Dile que es una emergencia, que venga ahora mismo». Carmen no hizo preguntas. Después de tantos años conociendo a Rafael, sabía cuándo era momento de actuar primero y preguntar después. Se recogió las faldas y corrió hacia la casa gritando órdenes a las otras empleadas. Rafael tomó primero a los bebés, uno en cada brazo, con un cuidado que sorprendería a cualquiera que solo conociera su exterior duro. Los llevó hacia la casa, mientras las sirvientas corrían preparando todo. Luego regresó por Valentina. Cuando la levantó esta vez, ella abrió los ojos apenas un poco. «Mis bebés», murmuró con voz casi inaudible. «¿Dónde?» «Están bien», respondió Rafael inmediatamente. «Los tengo. Están a salvo. Tú también vas a estar bien. No me separe de ellos», rogó ella antes de perder la conciencia otra vez. «Nunca», prometió Rafael, y era una promesa que pensaba cumplir. La llevó directamente a la habitación de huéspedes que Carmen ya había preparado. Era un cuarto grande y luminoso, con ventanas que daban al jardín, una cama amplia con sábanas limpias de algodón blanco y un aroma a lavanda de las flores que Carmen siempre ponía en jarrones. Recostó a Valentina con cuidado sobre la cama y Carmen ya estaba ahí con agua caliente y toallas. «Ay, Dios mío», susurró Carmen al ver el estado de la muchacha. «¿Qué le habrán hecho a esta pobre criatura?». Los bebés comenzaron a llorar más fuerte, hambrientos. Rafael los sostenía sin saber muy bien qué hacer. Carmen tomó el control inmediatamente. «Lupita», llamó a una de las muchachas jóvenes que ayudaban en la casa. «Corre al rancho de los Velázquez y pregunta si doña Rosa o su nuera pueden venir. Diles que necesitamos nodrizas urgentemente para 2 recién nacidos». Lupita salió corriendo. Carmen tomó a los bebés de los brazos de Rafael y los examinó con ojo experto de mujer que había criado 7 hijos propios. «Son gemelos, un niño y una niña», dijo con voz suave. «Están desnutridos pero vivos. Con comida y cuidado se van a poner bien». Miró a Rafael. «¿De dónde los sacó, don Rafael?» «Los encontré en el establo abandonado cerca del pueblo», explicó él sin quitar los ojos de Valentina. «Los 3 estaban casi muertos. Carmen, esta muchacha tiene moretones por todos lados. Alguien la golpeó. Mucho». Carmen examinó a Valentina mientras le limpiaba suavemente la cara con una toalla húmeda. Su expresión se fue endureciendo con cada nuevo moretón que descubría, cada herida que veía. «Esto no fue un accidente», dijo con voz tensa. «Esto fue...». No terminó la frase porque no quería decir en voz alta la crueldad que sus ojos veían. Media hora después llegó el doctor Herrera, un hombre mayor de casi 70 años, con anteojos gruesos y manos temblorosas pero expertas. Era el médico del pueblo desde hacía más de 40 años y había atendido a 3 generaciones de la familia Mendoza. Era discreto, confiable y leal. Rafael esperó afuera de la habitación mientras el doctor examinaba a Valentina. Los bebés estaban con Carmen y 2 nodrizas que habían llegado del rancho vecino, mujeres buenas y de confianza que estaban alimentándolos con paciencia infinita. Pasó 1 hora antes de que el doctor saliera. Su rostro estaba serio,
preocupado. Don Rafael, comenzó, quitándose los anteojos para limpiarlos, un gesto que hacía cuando las noticias eran malas. Esa muchacha está en muy mal estado. ¿Va a vivir?, preguntó Rafael directamente. Si Dios quiere y con los cuidados apropiados, sí, pero está muy débil. El doctor hizo una pausa. Tiene una infección severa, seguramente del parto. También está extremadamente desnutrida, deshidratada y tiene múltiples contusiones en diferentes etapas de sanación. ¿Diferentes etapas?, repitió Rafael con el ceño fruncido. Sí, algunos moretones son recientes, de hace pocos días. Otros son más viejos, de semanas. Algunos ya están amarillentos, sanando. El doctor lo miró directamente a los ojos. Don Rafael, esa muchacha ha sido golpeada repetidamente durante meses. Esto no fue un incidente aislado, fue abuso sistemático. La ira subió por la garganta de Rafael como lava. ¿Quién haría algo así a una mujer embarazada? No lo sé, pero también está el tema del parto. El doctor suspiró pesadamente. Ella dio a luz sola, sin ningún tipo de asistencia médica. Es un milagro que ella y los bebés hayan sobrevivido. Los gemelos también están severamente desnutridos. Otro día más, 2 días máximo, y... Dejó la frase inconclusa. Rafael apretó la mandíbula. ¿Qué necesitan? Dígame y lo tendrán. La muchacha necesita reposo absoluto, alimentación constante pero suave, medicinas para la infección. Los bebés necesitan leche materna o de nodriza cada 2 horas. Calor, limpieza. El doctor puso una mano en el hombro de Rafael. Esto va a ser trabajo de tiempo completo. Va a necesitar ayuda constante. La tendrá, dijo Rafael sin dudar. Todo lo que necesiten, dinero no es problema. El doctor asintió, satisfecho. Bien, voy a venir todos los días a revisar su progreso. ¿Y don Rafael? Dudó un momento. Cuando esa muchacha despierte va a estar muy asustada. Sea paciente con ella. Lo que sea que le hayan hecho, la ha dejado marcada por dentro también. Los primeros 3 días fueron críticos. Valentina apenas recuperaba la conciencia. Solo momentos fugaces donde sus ojos se abrían sin enfocar realmente antes de volver a cerrarse. Deliraba con fiebre alta, gritando nombres que nadie conocía, rogando perdón por cosas que nadie entendía, llorando por su madre. Rafael pasaba cada noche durmiendo en una silla junto a su puerta, listo para entrar si lo necesitaban. Durante el día trabajaba, pero regresaba cada hora a preguntar por su estado. Carmen y las otras mujeres de la casa se turnaban para cuidarla, bañándola con esponjas húmedas cuando la fiebre subía demasiado, forzándola a tomar sorbos de caldo cuando estaba semiconsciente, cambiando sábanas empapadas de sudor. Los bebés, por su parte, respondían milagrosamente bien al cuidado. Las 2 nodrizas que Rafael había contratado los alimentaban con paciencia, y en solo esos 3 días ya se veía la diferencia. Sus mejillas comenzaban a llenarse, sus llantos eran más fuertes, sus movimientos más enérgicos. Rafael los visitaba varias veces al día. Se sentaba junto a la cuna doble que Carmen había improvisado y simplemente los observaba. Verlos ahí, tan pequeños, tan vulnerables pero luchando por vivir, despertaba algo en él que había enterrado hacía 4 años. Una ternura, un anhelo, un dolor antiguo que nunca había sanado completamente. Se parecen mucho entre ellos, comentó Carmen una tarde encontrándolo ahí sentado. Los gemelos siempre tienen ese lazo especial. ¿Cómo crees que se llamen?, preguntó Rafael en voz baja. No lo sé, mijo. Habrá que esperar a que su mamá despierte para preguntarle. Fue en la madrugada del 4.º día, cuando Valentina finalmente despertó de verdad. Abrió los ojos y por primera vez en días, su mirada estaba clara, enfocada. Se quedó quieta por un momento, mirando el techo desconocido, las paredes que no reconocía, la luz suave de la lámpara de aceite que ardía en la mesita. Y entonces, el pánico la golpeó como una ola. «¡Mis bebés!», gritó, intentando sentarse tan bruscamente que el dolor la atravesó como un cuchillo. «¿Dónde están mis bebés?». Rafael, que estaba en su silla en el pasillo, entró corriendo junto con Carmen, que había escuchado el grito desde la cocina donde preparaba té. «Tranquila, tranquila», dijo Rafael levantando las manos en un gesto calmante. «Tus bebés están bien». «¿Dónde?», demandó ella con voz rota, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «¿Dónde están? Necesito verlos». Rafael no dijo nada más.
Simplemente fue a la habitación contigua donde los gemelos dormían y los trajo uno en cada brazo. Estaban limpios, vestidos con ropitas suaves que Carmen había cosido rápidamente, durmiendo pacíficamente con las mejillas mucho más llenas que 3 días antes. Cuando Valentina los vio, soltó un sollozo que venía desde lo más profundo de su alma. Rafael se acercó a la cama y con cuidado infinito los colocó en sus brazos. Valentina los abrazó contra su pecho, besándolos por todas partes, revisando cada dedito, cada respiración, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. «Están vivos», repetía una y otra vez entre sollozos. «Están vivos, están bien. Gracias, Dios, gracias». Rafael y Carmen se quedaron quietos, testigos de ese momento sagrado de una madre reencontrándose con sus hijos. Después de varios minutos, Rafael habló suavemente. «Están sanos. Han estado comiendo bien. Las nodrizas los alimentan cada 2 horas. Y tú también vas a estar bien». Valentina levantó la mirada por primera vez realmente viendo al hombre que estaba frente a ella. Alto, de hombros anchos, con ojos café que la miraban con una calidez que no esperaba. «¿Usted nos salvó?», preguntó con voz temblorosa. «Los encontré», respondió Rafael simplemente. «No podía dejarlos ahí». «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué ayudaría a alguien como yo?». Rafael frunció el ceño, confundido. «¿Alguien como tú?». Una cualquiera, una desgraciada, con hijos bastardos». Las palabras de su padre salieron de su boca como si las hubiera memorizado. La expresión de Rafael se endureció. «No vuelvas a llamarte a ti misma esas cosas. Eres una muchacha que estaba en problemas. Y estos bebés no son bastardos, son niños, inocentes. Merecen vivir tanto como cualquier otro». Valentina lo miró con asombro. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado con ese respeto en meses, años tal vez. «¿Cómo se llaman?», preguntó Rafael más suavemente, señalando a los gemelos. «Diego y Sofía», respondió ella, su voz quebrándose. «Él es Diego, ella es Sofía. Bonitos nombres». Rafael sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «Bienvenidos al mundo, Diego y Sofía». Y en ese momento, mientras sostenía a sus bebés en una cama limpia y suave, en una habitación cálida y segura, rodeada de personas que la habían cuidado sin conocerla, Valentina se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Pero déjame hacerte una pregunta importante. ¿Alguna vez has conocido a alguien que apareció en tu vida justo cuando más lo necesitabas? Para el video un minutito, y cuéntame en los comentarios si crees en los ángeles que Dios manda disfrazados de personas comunes. ¿Has tenido un ángel así en tu vida?». Las siguientes semanas fueron de recuperación lenta pero constante. El doctor Herrera venía todos los días, monitoreando el progreso de Valentina y de los gemelos. Las medicinas que le daba comenzaron a hacer efecto. La fiebre bajó. Las heridas empezaron a sanar. Su cuerpo tan maltratado comenzaba a recuperarse, pero la desconfianza permanecía. Valentina esperaba en cualquier momento que Rafael mostrara su verdadera cara, que exigiera algo a cambio de su generosidad, que le dijera cuál era el precio real de su ayuda, porque en su experiencia nadie daba nada gratis. Siempre había un precio. Se sobresaltaba cuando él entraba a la habitación. Bajaba la mirada cuando le hablaba. Se disculpaba constantemente por todo, por el trabajo extra que causaba, por la comida que comía, por el espacio que ocupaba. «Perdón por ser una molestia», decía cada vez que Carmen le traía comida. «Perdón por causar tanto problema», murmuraba cuando el doctor venía a revisarla. «Perdón por existir», parecía decir su cuerpo entero cada vez que alguien entraba al cuarto. Rafael lo notaba todo. Veía cómo ella se encogía cuando él se acercaba demasiado rápido, cómo sus ojos se llenaban de miedo si él levantaba la voz aunque fuera para llamar a un empleado desde el patio, cómo protegía a sus bebés con su cuerpo como si esperara que alguien intentara quitárselos. Un día, después de una semana completa, Rafael pidió permiso para entrar a su cuarto. Siempre tocaba la puerta primero, siempre esperaba su permiso. Ese pequeño gesto de respeto significaba más para Valentina de lo que él podría imaginar. «Señorita Valentina», comenzó él, sentándose en una silla lejos de la cama para no intimidarla.
Me gustaría hablar contigo si te sientes con fuerzas. Ella asintió nerviosamente, con Diego dormido en un brazo y Sofía en el otro. Quiero que sepas que no espero nada de ti, nada. Rafael la miró directamente a los ojos. No te salvé porque quisiera algo a cambio. Te salvé porque era lo correcto, porque no podía dejarte morir ahí con tus hijos. Valentina bajó la mirada. Pero debo estar causándole muchas molestias y gastos. El doctor, las medicinas, la comida. No me importa el dinero, la interrumpió gentilmente. Tengo suficiente. Lo que me importa es que tú y tus bebés se recuperen. Pero, ¿por qué?, preguntó ella todavía sin entender. No me conoce, no sabe nada de mí. ¿Por qué ayudaría a una desconocida? Rafael se quedó callado por un momento largo. Cuando habló, su voz era diferente, más suave, cargada con un dolor viejo. Hace 4 años mi esposa murió dando a luz a nuestro hijo. Los doctores dijeron que solo podían salvar a uno de los dos. Ella eligió salvar al bebé. Tragó saliva con dificultad, pero perdí a ambos de todas formas. Mi hijo vivió solo 2 horas. Valentina levantó la mirada sorprendida. Vio el dolor genuino en los ojos de este hombre. Desde entonces, continuó Rafael, esta casa ha estado vacía. Solo trabajo, solo silencio. Y entonces los encontré a ustedes 3, moribundos en ese establo. Y pensé, su voz se quebró ligeramente, pensé que tal vez Dios me estaba dando otra oportunidad, no para reemplazar lo que perdí, eso nunca se puede reemplazar, pero para salvar lo que no pude salvar antes. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina. Lo siento mucho por su pérdida. Y yo siento lo que sea que te haya pasado a ti, respondió Rafael. No tienes que contarme si no quieres, pero quiero que sepas que aquí estás segura, tú y tus hijos. Nadie va a hacerles daño mientras yo respire. Fue la primera vez que Valentina sintió que la barrera de hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Este hombre, este desconocido, le había dado dignidad cuando todo el mundo se la había quitado. Le había dado un lugar seguro cuando nadie más quiso darle ni un rincón. Le había salvado la vida a ella y a sus bebés sin pedir nada a cambio. Gracias, susurró ella. Gracias por todo. Rafael sonrió. Esa sonrisa pequeña y genuina que hacía que su rostro duro se suavizara completamente. No tienes que agradecer, solo recupérate. Eso es todo lo que te pido. Los días se convirtieron en semanas. Valentina recuperaba fuerzas día a día. Carmen le traía comida 3 veces al día, platos abundantes y nutritivos que Valentina comía con apetito que había olvidado que tenía. Su rostro comenzó a llenarse. Las mejillas hundidas ganaron color. Los moretones fueron desapareciendo hasta ser solo recuerdos amarillentos en su piel. Los gemelos prosperaban milagrosamente. Diego era el más inquieto de los 2, siempre moviendo brazos y piernas, siempre curioso. Sofía era más tranquila, pero cuando sonreía, iluminaba toda la habitación. A las 6 semanas ya estaban gorditos y saludables, riendo cuando alguien les hacía caras graciosas, agarrando dedos con sus manitas fuertes. Rafael los visitaba cada día. Al principio solo entraba por unos minutos, preguntaba cómo estaban, se aseguraba de que no faltara nada. Pero poco a poco, sus visitas se fueron alargando. Se sentaba en la silla y platicaba con Valentina mientras ella amamantaba a los bebés o los mecía para dormirlos. Le contaba sobre la hacienda, sobre los cultivos que planeaba plantar, sobre los problemas con el ganado o las anécdotas graciosas de los empleados. Valentina escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes que sorprendían a Rafael. «¿Y por qué no plantas maíz también en esa sección del norte?», preguntaba ella. «Dijiste que la tierra es buena y el río está cerca». Rafael se quedaba pensando. «Sabes, no se me había ocurrido, pero tienes razón. Podría funcionar». A veces Rafael traía a los bebés de regreso después de que las nodrizas los alimentaban. Los cargaba con cuidado que contrastaba cómicamente con sus manos grandes y callosas. Carmen siempre sonreía al verlo, recordando al niño que había sido y al hombre en que se había convertido. «Se ve bien con bebés en brazos, don Rafael», comentaba ella con picardía. Rafael solo gruñía, pero Valentina notaba cómo sus mejillas se ponían ligeramente rojas. Después de 2 meses, el doctor Herrera dio a Valentina permiso para levantarse y caminar.
Sus primeros pasos fueron temblorosos, sus piernas débiles después de tanto tiempo en cama, pero poco a poco recuperó su fuerza. Rafael le enseñó los terrenos de la hacienda, la llevó a conocer los establos donde los caballos relinchaban suavemente, el gallinero donde las gallinas picoteaban contentas, los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Es hermoso», dijo Valentina con asombro genuino. Había pasado toda su vida en un rancho pequeño y pobre. Nunca había visto algo tan grande, tan próspero. «Es mucho trabajo», respondió Rafael, «pero vale la pena». Una tarde, mientras caminaban por el huerto de naranjos, Valentina finalmente encontró el valor para preguntar algo que la había estado carcomiendo. «Don Rafael, usted ha sido muy generoso con nosotros, demasiado generoso». Respiró profundo. «Pero no podemos quedarnos aquí para siempre viviendo de su caridad. Necesito encontrar una forma de mantenerme a mí y a mis hijos». Rafael se detuvo, mirándola seriamente. «¿Quieres irte?» «No es que quiera», dijo ella rápidamente. «Este lugar es más un hogar de lo que jamás tuve, pero no puedo ser una carga eterna para usted». «No eres una carga». La voz de Rafael era firme. «Pero entiendo que quieras tener tu propia independencia». Pensó por un momento. «¿Sabes leer y escribir?» «Sí. Mi madre me enseñó antes de morir». «¿Y las cuentas? ¿Los números?» Valentina asintió. «Se me dan bien los números». Rafael sonrió ampliamente. «Perfecto. Mi administración es un desastre. Papeles por todas partes, cuentas sin cuadrar desde hace meses. Si quieres trabajar, puedes ayudarme con eso. Te pagaré un salario justo. Y tú y los niños siguen quedándose en la casa. Hay espacio de sobra». Valentina sintió lágrimas de gratitud. «¿De verdad? De verdad. Pero hay una condición». El corazón de ella se apretó. Ahí estaba. El precio. El costo oculto que sabía que vendría. «Deja de llamarme don Rafael como si fuera tu patrón», dijo él con una sonrisa traviesa. «Solo Rafael está bien, somos amigos, ¿no?» Valentina soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro. «Amigos», repitió. Y así comenzó una nueva etapa. Valentina empezó a trabajar en la oficina de Rafael, organizando documentos que estaban en caos total desde la muerte de su esposa. Descubrió que tenía un don natural para los números y la organización. En 2 semanas había organizado todo el sistema de contabilidad. En un mes había encontrado errores que le estaban costando dinero a la hacienda. Rafael estaba impresionado. «Eres mejor administradora que yo», admitió riendo. Trabajaban juntos todos los días. Rafael le enseñaba sobre los diferentes aspectos de manejar una hacienda. Valentina aportaba ideas frescas que a menudo eran brillantes. Él respetaba su opinión, escuchaba sus sugerencias, la trataba como una igual. Las noches se convirtieron en momentos especiales. Después de poner a los gemelos a dormir, Rafael y Valentina a menudo se sentaban en el porche de la casa, tomando té o chocolate caliente, mirando las estrellas, hablando de todo y de nada. Fue en una de esas noches cuando Valentina finalmente le contó su historia completa. Le habló de su padre cruel, de su madre muerta, de Miguel que la abandonó, del embarazo escondido, de los golpes, del parto solitario, de ser expulsada bajo la lluvia. Rafael escuchó todo sin interrumpir, pero Valentina podía ver la ira creciendo en sus ojos con cada palabra. «Ningún hombre que golpea a una mujer merece llamarse hombre», dijo con voz tensa cuando ella terminó. «Y ese tal Miguel que te abandonó es un cobarde que no merece ni pronunciar los nombres de sus hijos». «Ya no importa», dijo Valentina suavemente. «Eso quedó en el pasado. Ahora tengo esto». Señaló la hacienda, la casa iluminada y cálida detrás de ellos. «Tengo un lugar seguro. Tengo trabajo. Tengo...» Se detuvo sin atreverse a decir lo que realmente sentía. «¿Tienes qué?», presionó Rafael suavemente. «Tengo una familia», terminó ella en voz muy baja. «Usted, doña Carmen, todos aquí, me hacen sentir que pertenezco a algo». Rafael extendió su mano, ofreciendo pero no imponiendo. Valentina la tomó. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si siempre hubieran estado destinados a encajar así. «Tú sí perteneces aquí», dijo él. «Y yo...» tragó saliva nerviosamente. «Yo estoy muy contento de que estés aquí.
Se miraron a los ojos bajo la luz de las estrellas. Había algo diferente en el aire. Una tensión, pero del tipo bueno. Del tipo que hace que el corazón lata más rápido y las palmas suden. Rafael se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Pero Valentina no se apartó. Se inclinó hacia él también. El beso fue suave, cuidadoso, lleno de promesas no dichas y sentimientos demasiado grandes para palabras. Cuando se separaron, ambos sonreían. «He querido hacer eso desde hace semanas», admitió Rafael. «Yo también», susurró Valentina. Y así, bajo las estrellas de la noche mexicana, en el porche de una hacienda que había sido silenciosa por tanto tiempo, el amor comenzó a florecer entre dos almas rotas que se estaban sanando juntas. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Valentina. Trabajaba junto a Rafael cada día, sus opiniones cada vez más valoradas, sus decisiones cada vez más importantes para el funcionamiento de la hacienda. Los gemelos crecían sanos y hermosos, ya gateando por todas partes, metiéndose en todo, llenando la casa de risas. Pero ahora tengo que hacerte otra pregunta. ¿Crees que las personas que más sufrieron son las que pueden amar más profundamente? Déjalo pausado y ve a comentar si piensas que el dolor puede enseñarnos a valorar el amor verdadero cuando finalmente llega. Rafael se enamoró no solo de Valentina, sino también de los gemelos. Diego lo seguía a todas partes cuando aprendió a caminar, queriendo ser como él. Sofía lo esperaba en la puerta cada tarde cuando regresaba del campo y gritaba «¡Papá, Rafa!», aunque Rafael nunca le había pedido que lo llamara así. «Les caes mejor que yo», bromeaba Valentina viendo cómo los niños corrían hacia Rafael. «Imposible», respondía él cargando uno en cada brazo. «Pero sí me tienen con todo el corazón». Una tarde especial, 6 meses después de haberlos encontrado, Rafael llevó a Valentina a la feria del pueblo vecino. Ella tenía miedo de salir, de enfrentar miradas y juicios, pero él prometió no dejarla sola ni un segundo. Cuando llegaron, Valentina lucía hermosa con vestido nuevo que Rafael le había regalado, azul claro con florecitas bordadas. Su cabello oscuro brillaba limpio y saludable. Su piel tenía color de nuevo. Sus ojos brillaban con una luz que no tenían cuando la encontró. Algunos del pueblo los reconocieron y murmuraron. Pero cuando Rafael caminó a su lado con postura protectora, con la mano de Valentina firmemente entrelazada con la suya, nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Rafael Mendoza era demasiado respetado, demasiado poderoso en la región. Su palabra tenía peso y todos lo sabían. Caminaron por los puestos de la feria, probando dulces típicos, viendo artesanías. Rafael le compró un rebozo de seda suave en tono rosa y una peineta de plata para el cabello. Valentina protestó que era demasiado, pero él insistió. «Quiero comprarte cosas bonitas», dijo simplemente. «Quiero darte todo lo que nunca tuviste». Bailaron cuando la banda comenzó a tocar en la plaza principal. Valentina no sabía bailar muy bien. Nunca había tenido la oportunidad de aprender, pero Rafael la guiaba con paciencia y gentileza, riendo cuando ella pisaba sus pies. Fue en medio de una canción lenta, con todo el pueblo mirando, que Rafael se detuvo. Tomó ambas manos de Valentina entre las suyas y la miró con una intensidad que le quitó el aliento. «Valentina», comenzó con voz clara para que todos escucharan, «estos meses contigo y con los niños han sido los más felices desde que perdí a mi familia. Esta hacienda que estaba muerta ahora está viva otra vez, y eso es por ti, por tu risa, por tu inteligencia, por tu fuerza increíble después de todo lo que viviste». Las lágrimas ya comenzaban a correr por las mejillas de Valentina. «No quiero que esto termine nunca», continuó Rafael. «No quiero que seas solo mi administradora o mi amiga. Quiero...» Tragó saliva, nervioso. «Quiero ser una familia de verdad. Quiero ser un padre para Diego y Sofía. Quiero que lleven mi apellido, que tengan mi protección, que sepan que son mis hijos en todo excepto en sangre. Y quiero...» Su voz se quebró ligeramente. «Quiero ganarte a ti, si me das la oportunidad. Quiero cortejarte apropiadamente, llevarte flores, escribirte cartas, hacerte sonreír cada día. Y si después de todo eso me aceptas, si me consideras digno, quiero casarme contigo». Valentina no podía hablar. Las lágrimas corrían tan fuerte que apenas podía ver, pero asintió con la cabeza una y otra vez, riendo y llorando al mismo tiempo.
¿Es un sí?, preguntó Rafael con una sonrisa esperanzada. Sí, logró decir finalmente. Sí a todo. Rafael la levantó del suelo, haciéndola girar mientras la gente alrededor aplaudía, algunos con genuina alegría, otros simplemente porque Rafael Mendoza había hecho su elección, y en este pueblo, cuando Rafael decidía algo, así sería. Cuando la bajó, la besó ahí mismo en medio de la plaza, un beso profundo y dulce que prometía amor eterno y segundas oportunidades. Valentina se aferró a él como si fuera su ancla en medio de un mar tormentoso, y en cierto modo, lo era. Las siguientes 3 semanas fueron como un sueño. Rafael cortejó a Valentina con romanticismo de telenovela. Le traía flores frescas cada mañana. Le escribía notas dejándolas en lugares donde ella las encontraría durante el día. La llevaba a paseos por la propiedad en su mejor carreta, con cobijas suaves y canastas de comida preparada por doña Carmen. Una tarde especialmente memorable, la llevó a una cascada escondida en las montañas cercanas. El lugar era mágico, con agua cristalina cayendo entre rocas cubiertas de musgo, creando un arco iris en la bruma que levantaba. El sonido del agua era como música. Se sentaron en una piedra plana cerca del agua, con el sol filtrándose entre los árboles. Rafael sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Esto era de mi abuela», dijo abriéndola para revelar un anillo sencillo de oro con una piedra pequeña de turquesa. «No es gran cosa, no como los anillos de las tiendas elegantes». «Es perfecto», interrumpió Valentina tomándolo con reverencia. «Es el anillo más hermoso que he visto». Rafael se lo puso en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Cuando quieras», dijo él. «Cuando te sientas lista, no hay prisa, pero quiero que sepas que mi intención es seria. Quiero casarme contigo, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado». Valentina lo besó con toda la pasión y gratitud que sentía. «Ya estoy lista», susurró contra sus labios. «He estado esperando esto toda mi vida sin saber qué era lo que esperaba. Y eres tú, siempre fuiste tú. Pero la felicidad nunca dura sin ser probada». 3 semanas después de ese día en la cascada, cuando todo parecía perfecto, el pasado regresó como una sombra oscura. Don Bernardo había escuchado rumores en el pueblo. Su hija, la que había expulsado para que muriera, estaba viva. Y no solo viva, sino viviendo en la hacienda del hombre más rico de la región, siendo cortejada por Rafael Mendoza. Próxima a casarse con él, la codicia lo consumió como fuego. Si Rafael Mendoza quería a su hija, entonces él podía sacar provecho de eso. Después de todo, Valentina era todavía su hija legalmente. Podía reclamarla. Podía exigir compensación por cederla. Llegó a la hacienda un martes por la tarde con 2 de sus compadres, hombres igual de corruptos y codiciosos que él. Exigió ver a Rafael. Valentina estaba en el jardín jugando con Diego y Sofía, que ahora tenían 9 meses, y estaban intentando sus primeros pasos tambaleantes. Cuando escuchó la voz de su padre, se quedó completamente helada. Los bebés, sintiendo su miedo, comenzaron a inquietarse. Doña Carmen la vio y entendió inmediatamente. «Lleva a los niños adentro», ordenó. «Yo voy a buscar a don Rafael». Con manos temblorosas, Valentina cargó a sus hijos y corrió hacia la casa, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría. Rafael estaba revisando el granero cuando Carmen llegó corriendo. «Don Rafael, ese desgraciado del padre de Valentina está aquí con otros 2. Están en la puerta principal». La expresión de Rafael se volvió de piedra. «Quédate con Valentina y los niños, no dejes que salga». Caminó hacia la entrada con pasos firmes y decididos. Don Bernardo estaba parado con arrogancia fingida, vestido con su mejor ropa que seguía viéndose gastada y pobre. Esbozó una sonrisa falsa y grasosa cuando vio a Rafael acercarse. «Don Rafael Mendoza», saludó con voz melosa. «Qué gusto saludarlo. Vine por mi hija. Escuché que la tiene aquí». Rafael se detuvo a 3 metros de distancia, su postura rígida y amenazante. «¿Su hija? ¿La misma que usted dejó morir en un establo con 2 bebés recién nacidos? ¿Esa hija?» Don Bernardo parpadeó, sorprendido de que Rafael supiera tanto. «Bueno, hubo un malentendido familiar, pero eso ya está en el pasado. Vine a llevarla de vuelta a casa donde pertenece». «No». La palabra salió como un disparo, cortante, final.
¿Cómo que no? Don Bernardo comenzaba a perder su falsa compostura. Es mi hija. Tengo derechos sobre ella. Perdió cualquier derecho cuando la golpeó durante meses, cuando la dejó dar a luz sola, cuando la expulsó de su casa bajo la lluvia, desnutrida, sangrando, con 2 bebés que no tenían ni 4 días de nacidos. La voz de Rafael era hielo puro. Usted no es su padre, es su torturador. Don Bernardo cambió de táctica mostrando su verdadera intención. Mire, don Rafael, seamos hombres de negocios. Veo que se ha encariñado con mi hija. Es natural, es bonita cuando no está tan flaca. Por una compensación apropiada, digamos 50 pesos de oro, puedo cederle todos los derechos sobre ella. Será suya oficialmente y yo no volveré a molestar. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Rafael avanzó un paso, luego otro, hasta que estuvo cara a cara con don Bernardo. Su voz cuando habló era baja, peligrosa. ¿Acaba de intentar venderme a su propia hija? ¿La misma que golpeó? ¿La misma que dejó morir? ¿La misma cuyos hijos, sus nietos, casi mueren de hambre porque usted los abandonó? Don Bernardo retrocedió un paso, finalmente sintiendo miedo. Escúcheme muy bien, Bernardo. Rafael prácticamente escupió el nombre. Valentina no es suya, nunca más lo será. Ella y sus hijos están bajo mi protección ahora. Y le advierto esto una sola vez. Si se acerca a menos de 100 metros de ellos, si intenta contactarlos, si siquiera pronuncia sus nombres, haré que lo arresten por intento de extorsión, por abuso infantil, por abandono criminal. Tengo los reportes médicos que documentan cada golpe que le dio. Tengo testigos. Tengo al doctor que la atendió cuando estaba a punto de morir por su culpa. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y le prometo que voy a usar cada peso que tengo, cada contacto que tengo, para asegurarme de que pase el resto de su miserable vida en una celda. ¿Me entendió? Don Bernardo había palidecido completamente. No había esperado esto. Había pensado que un hombre rico como Rafael simplemente pagaría para evitar problemas, pero había subestimado completamente el amor y la furia protectora de Rafael. Esto no se va a quedar así, farfulló don Bernardo, su orgullo herido. Me las vas a pagar. Lárguese de mi propiedad, ordenó Rafael. Ahora, antes de que cambie de opinión y lo haga arrestar en este momento. Don Bernardo y sus 2 compinches se fueron apresuradamente, lanzando miradas de odio pero demasiado cobardes para hacer algo más. Rafael se quedó parado ahí por varios minutos después de que se fueron, respirando profundamente para calmarse. Luego entró a la casa a buscar a Valentina. La encontró en su habitación, sentada en el piso con Diego y Sofía, abrazándolos contra su pecho y temblando. Doña Carmen estaba con ella, tratando de calmarla. Se fue, dijo Rafael arrodillándose frente a ella. No va a volver. Sí va a volver, sollozó Valentina. Lo conozco. Cuando no consigue lo que quiere de una forma, lo intenta de otra. No va a hacer nada, interrumpió Rafael tomando su rostro entre sus manos. Porque no voy a dejar que se acerque a ti. Te lo prometo, Valentina. Nadie va a lastimarte nunca más. Ni a ti ni a tus hijos. Nuestros hijos, corrigió ella suavemente entre lágrimas. Ya son nuestros hijos. Rafael la abrazó, con los 3 de ellos en medio, formando un pequeño círculo de amor y protección. Pero don Bernardo, como Valentina predijo, no se dio por vencido tan fácilmente. 2 días después, en vez de regresar él mismo, envió una carta a las autoridades del pueblo alegando que Rafael Mendoza había secuestrado a su hija y a sus nietos, que los tenía retenidos contra su voluntad en su hacienda. Era una acusación seria y las autoridades no tenían más remedio que investigar. El alcalde don Ramiro y el alguacil llegaron a la hacienda en la tarde del jueves. Rafael los recibió con calma, aunque por dentro estaba furioso. Los invitó a pasar, les ofreció café, actuó como el perfecto anfitrión, pero cuando preguntaron por Valentina, él fue directo. Está aquí por su propia voluntad, pueden preguntarle ustedes mismos. Mandó llamar a Valentina. Ella apareció unos minutos después con los gemelos, uno en cada cadera. Lucía saludable, bien vestida, claramente no prisionera de nadie. El alcalde don Ramiro era un hombre justo de casi 60 años, con bigote blanco y ojos que habían visto mucho en su vida. Miró a Valentina con gentileza. «Señorita,
Su padre presentó una denuncia muy seria. Alega que está aquí contra su voluntad. ¿Es eso cierto? Valentina respiró profundo. Rafael le había dado fuerzas durante estos meses. Le había enseñado que tenía voz, que tenía derechos, que valía algo. Era hora de usar esa voz. No, señor alcalde, no es cierto. Su voz salió firme, clara. Mi padre me expulsó de su casa 4 días después de dar a luz. Me golpeó repetidamente durante meses cuando estaba embarazada. Me dejó dar a luz sola, sin ayuda, sin doctor, sin nadie. Cuando nacieron mis hijos, cuando vio que eran gemelos, me dio 2 horas para irme. Me echó bajo la lluvia, sangrando todavía del parto, sin dinero, sin comida, sin nada. Su voz tembló, pero continuó. Don Rafael me encontró 3 días después en un establo abandonado. Yo estaba muriendo de una infección. Mis bebés estaban muriendo de hambre. Él nos salvó la vida. Nos dio medicina, comida, un lugar seguro. Y ahora estoy aquí porque quiero estar aquí, porque esta es mi casa, porque este hombre me trata con dignidad y respeto que mi padre nunca me dio. Tomó la mano de Rafael. No tengo padre. Ese hombre perdió ese derecho cuando dejó a sus propios nietos morir de hambre. El alcalde tomó notas cuidadosamente. Señorita, estas son acusaciones muy graves contra su padre. Tengo evidencia, interrumpió el doctor Herrera, que Rafael había llamado anticipando esto. Presentó un folder grueso. Estos son mis reportes médicos del estado de la señorita Valentina cuando fue traída aquí. Documentan desnutrición severa, deshidratación crítica, infección postparto y múltiples contusiones en diferentes etapas de sanación. En mi opinión médica profesional, esta joven fue víctima de abuso sistemático durante meses. ¿Y los bebés? Sacudió la cabeza. Otro día, quizás 2, y no habrían sobrevivido. El alguacil también tomaba notas. Don Ramiro suspiró pesadamente. Don Bernardo hizo acusaciones muy serias, pero es claro que mintió completamente. Se volvió hacia Rafael. ¿Cuáles son sus intenciones con la señorita, don Rafael? Rafael mantuvo la mirada firme. Casarme con ella, con su permiso, adoptar legalmente a Diego y Sofía como mis hijos, darles el apellido Mendoza, protección legal completa, y todos los derechos de herederos de mi propiedad. ¿Y usted, señorita?, preguntó el alcalde a Valentina. ¿Acepta estas intenciones? Valentina miró a Rafael con ojos brillantes de amor y gratitud. Las acepto con todo mi corazón. Don Ramiro sonrió por primera vez. Entonces no hay caso de secuestro aquí. Todo es voluntario y legal. Su expresión se endureció. En cuanto a don Bernardo, voy a presentar cargos formales contra él por abuso doméstico, abandono de menores en peligro y presentación de denuncia falsa. No volverá a molestarlos. Después de que las autoridades se fueron, Rafael y Valentina se sentaron en el porche, con los gemelos jugando a sus pies. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Estás bien?, preguntó Rafael suavemente. Estoy libre, respondió Valentina con asombro en su voz. Por primera vez en mi vida estoy verdaderamente libre. Rafael la abrazó. Y vas a seguir siendo libre, siempre. Un mes después, se celebró la boda en la capilla de la hacienda. Fue una ceremonia íntima, pero hermosa. Valentina llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, que doña Carmen había pasado semanas cosiendo con amor. Tenía flores frescas en el cabello y una sonrisa que iluminaba toda la capilla. Diego y Sofía, ahora de 10 meses, fueron llevados en brazos por los padrinos durante la ceremonia. Diego vestía un trajec hito blanco diminuto y Sofía un vestido blanco con listón rosa que hacía juego con el de su madre. Cuando el padre Tomás, el sacerdote del pueblo que conocía a Rafael desde niño, preguntó si Rafael tomaba a Valentina como su esposa, él respondió con voz clara que resonó en toda la capilla. Sí, acepto. Y acepto también a Diego y a Sofía como mis hijos ante Dios y estos testigos. Los amaré, protegeré, proveeré para ellos y los guiaré todos los días de mi vida, como si fueran de mi propia sangre, porque el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón. No había un ojo seco en la capilla. Valentina lloraba abiertamente, lágrimas de felicidad pura corriendo por sus mejillas. Cuando le tocó su turno de decir sus votos, su voz temblaba de emoción. Rafael, tú me encontraste cuando estaba perdida.
Me salvaste cuando estaba muriendo. Me diste dignidad cuando el mundo me había quitado todo. Me enseñaste que merezco amor, que merezco respeto, que valgo algo. Tuvo que pausar para respirar. Te prometo amarte con cada parte de mi ser. Prometo ser tu compañera, tu apoyo, tu amiga. Prometo construir contigo el hogar más lleno de amor que este mundo haya visto. Y prometo enseñarle a nuestros hijos lo que es el amor verdadero, porque tú me lo enseñaste a mí. Cuando se besaron, sellando su unión, todos los presentes aplaudieron con calidez genuina. Incluso algunos que antes habían murmurado sobre Valentina, ahora la veían diferente. No como la muchacha caída, sino como la esposa de Rafael Mendoza, una mujer que había sobrevivido lo impensable y encontró su final feliz. En la fiesta que siguió, Rafael hizo un anuncio importante. Levantó su copa de vino y pidió silencio. Quiero que todos sepan que he iniciado los trámites legales de adopción para Diego y Sofía. Llevarán el apellido Mendoza. Son mis herederos legítimos junto con cualquier otro hijo que Valentina y yo podamos tener en el futuro. Y cualquiera que los trate con menos respeto que a cualquier otro niño de esta región tendrá que vérselas conmigo. Hubo aplausos y vítores. Diego, sentado en el regazo de doña Carmen, aplaudió también sin entender pero feliz de participar. Sofía dormía pacíficamente en brazos de Lupita. La celebración duró hasta tarde en la noche. Hubo música, baile, comida abundante. Valentina bailó con Rafael bajo las estrellas, sintiéndose como en un sueño del que nunca quería despertar. Gracias, le susurró, por todo, por darme una vida. Tú me diste una vida a mí también, respondió Rafael. Me devolviste el propósito, la alegría, la familia. Somos iguales en esto. Pero ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Crees que hay justicia en este mundo? ¿Crees que las personas crueles eventualmente reciben su merecido? Pausa el video ahorita y cuéntanos en los comentarios si has visto a alguien malo recibir su castigo o si crees que a veces el karma tarda pero llega. Don Bernardo fue juzgado 3 meses después. El caso fue rápido porque la evidencia era abrumadora. Los reportes médicos del doctor Herrera, el testimonio de Valentina, incluso algunos vecinos que finalmente encontraron el valor de admitir que habían escuchado gritos y golpes viniendo de la casa de don Bernardo durante meses. Fue sentenciado a 8 meses en prisión por abuso doméstico y falsificación de denuncia. Cuando salió, estaba completamente arruinado. Nadie en el pueblo quería asociarse con él. Nadie le daba trabajo. Su reputación estaba destrozada. Terminó viviendo en una choza pequeña en las afueras del pueblo, amargado y solo, bebiendo lo poco que podía conseguir, maldiciendo su suerte, pero nunca reconociendo su propia culpa. Se convirtió en una sombra, un fantasma de lo que fue, un recordatorio para todos de lo que les pasa a los hombres que traicionan a su propia sangre. Miguel, el padre biológico que había huido, escuchó sobre el caso varios meses después, cuando regresó al estado buscando trabajo. Cuando supo que Valentina se había casado con Rafael Mendoza, vio una oportunidad. Pensó que podía llegar, reclamar derechos sobre los gemelos y sacar dinero del rico hacendado. Apareció en la hacienda una tarde, vestido con ropa gastada, intentando parecer arrepentido. «Valentina», llamó desde la puerta, «vine a ver a mis hijos. Tengo derechos. Soy su padre». Rafael salió antes de que Valentina siquiera tuviera que verlo. En su mano llevaba documentos legales. «¿Miguel Hernández?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. «Sí, vengo por mis hijos». «No tienes hijos aquí». Rafael le mostró los papeles. «Estos son documentos de adopción legal, firmados y sellados por un juez. Diego Mendoza y Sofía Mendoza son mis hijos legalmente. Tú no eres nada para ellos. No tienes ningún derecho legal». El rostro de Miguel se puso rojo. «Pero yo soy su padre biológico. Eso tiene que contar para algo». «Ser padre es más que una contribución biológica de 5 minutos», dijo Rafael con desprecio. «Es estar ahí, es cambiar pañales, es levantarte a las 3 de la mañana cuando lloran, es enseñarles a caminar, es amarlos incondicionalmente. Tú no hiciste nada de eso, huiste como cobarde, dejaste a Valentina sola y embarazada, casi muere por tu culpa, sus hijos casi mueren. Yo no sabía», comenzó Miguel débilmente.
No me interesa lo que sabías o no sabías. Los hechos son, abandonaste a una mujer embarazada. Nunca regresaste. Nunca preguntaste por ella. Y ahora, 2 años después, apareces buscando ¿qué? ¿Dinero? ¿Una recompensa por no haber sido un completo desgraciado? Miguel no respondió. La vergüenza estaba escrita en todo su rostro. «Lárgate de mi propiedad», ordenó Rafael. «Y si alguna vez, intentas acercarte a Valentina o a los niños, si intentas reclamar algo, voy a usar todo mi dinero y todos mis contactos para destruirte. Te voy a demandar por abandono de menores. Te voy a hacer famoso en toda la región como el cobarde que abandonó a sus hijos. ¿Me entendiste?» Miguel se fue corriendo, literalmente corriendo, y nunca más fue visto en esa parte del país. Los años pasaron y trajeron solo bendiciones a la familia Mendoza. La hacienda prosperó como nunca. Valentina, con su inteligencia natural para los números y su habilidad para la organización, resultó ser una administradora brillante. Implementó nuevos sistemas de contabilidad, expandió las operaciones, abrió nuevos mercados. Rafael, con el apoyo de Valentina, diversificó sus cultivos. Ya no solo producían maíz y frijol, ahora tenían huertas de naranjos, campos de trigo, un rebaño de ganado lechero que producía el mejor queso de la región. Contrataron más empleados bajo condiciones justas, pagando salarios buenos y tratándolos con respeto. La Hacienda Mendoza se convirtió en un modelo en la región, no solo por su éxito económico, sino por cómo trataban a sus trabajadores. Rafael y Valentina crearon una escuelita pequeña en la propiedad donde los hijos de los empleados podían aprender a leer y escribir. Doña Carmen dirigía la escuela con amor y disciplina. Diego y Sofía crecieron fuertes y felices. A los 6 años eran niños vibrantes, inteligentes, llenos de vida. Diego tenía la seriedad de Rafael, pero también la calidez de Valentina. Sofía era pura alegría, siempre riendo, siempre buscando aventuras. No recordaban nada de sus primeros días de sufrimiento. Solo conocían amor, seguridad, una familia que los adoraba. Llamaban papá a Rafael con toda naturalidad, y él respondía con la misma naturalidad, porque en su corazón realmente eran sus hijos. «Papá, ¿me enseñas a montar a caballo?», pedía Diego. «Papá, ¿me cuentas un cuento?», rogaba Sofía. Y Rafael hacía todo. Les enseñaba sobre los caballos y el ganado. Les contaba historias antes de dormir. Los consolaba cuando tenían pesadillas. Los disciplinaba cuando se portaban mal, pero siempre con amor y paciencia. Rafael y Valentina tuvieron 2 hijos más. Mariana nació 2 años después de la boda, una niña hermosa con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Rafael Jr. llegó 2 años después, un niño robusto y fuerte que desde bebé mostraba la misma determinación de su padre. La casa, que había estado silenciosa por tantos años, ahora estaba constantemente llena de risas de niños, de carreras por los pasillos, de gritos de «mamá» y «papá» desde diferentes direcciones, de comidas familiares ruidosas y cálidas donde todos hablaban al mismo tiempo. Doña Carmen, ahora abuela adoptiva de todos los niños, decía entre lágrimas felices: «Esta casa está viva otra vez, llena de amor como debe ser». Una tarde, cuando Diego y Sofía tenían 8 años, estaban jugando en el jardín con sus hermanos menores. Rafael y Valentina los observaban desde el porche, tomando té, mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Te acuerdas del día que nos encontraste?», preguntó Valentina suavemente. «Cada detalle», respondió Rafael. «Pensé que era demasiado tarde. Pensé que los había perdido. Nos salvaste la vida». «No», Rafael negó con la cabeza, tomando su mano. «Tú me salvaste a mí. Me sacaste de mi tumba de dolor y soledad. Me enseñaste que el amor puede regresar después de la pérdida, que la vida puede ser hermosa otra vez, que el propósito no se encuentra solo en el trabajo, sino en las personas que amamos». Valentina se recargó en él, viendo a sus 4 hijos jugar. Diego cargaba a Mariana en sus hombros mientras Sofía perseguía a Rafael Jr. por el jardín. Sus risas llenaban el aire como música. «Mira lo que construimos», dijo ella con asombro en su voz. «Una familia, un hogar, una vida». «Construimos un milagro», corrigió Rafael, «porque eso es lo que somos, un milagro». Esa noche,
Después de acostar a todos los niños, Rafael y Valentina se sentaron en el porche bajo las estrellas como hacían cada noche. Era su momento especial, su tiempo juntos después de días ocupados. «¿Sabes?», comenzó Rafael. «Todavía recuerdo cómo te veías ese día en el establo, tan pequeña, tan frágil, pero aferrándote a tus bebés con una fuerza que no sabía que existía. Eran todo lo que tenía», dijo Valentina. «Mi única razón para seguir respirando. Y ahora mírate». Rafael señaló hacia la casa, hacia la hacienda, hacia todo lo que los rodeaba. «Mírate ahora. Eres la mujer más fuerte que conozco, la más inteligente, la mejor madre, mi compañera en todo. Solo porque tú me diste la oportunidad de ser todo eso», respondió ella. «Tú me diste dignidad cuando el mundo me la quitó. Me diste amor cuando pensé que no lo merecía. Me diste una familia cuando estaba completamente sola». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas y a amor que había vencido todo. Desde la ventana de la cocina, doña Carmen los observaba con una sonrisa. Hizo la señal de la cruz y murmuró una oración de agradecimiento. «Gracias, Virgencita Santa. Gracias por traer a esta familia junta. Gracias por convertir todo ese dolor en tanto amor». La cámara se aleja lentamente, mostrando la hacienda Mendoza iluminada bajo la luna llena. Una casa que había estado vacía y silenciosa por años, ahora rebosaba de vida, amor y risas. Una familia construida no por sangre sino por elección, por amor incondicional, por la voluntad de ver dignidad donde otros solo vieron vergüenza. Y en esa noche perfecta, bajo ese cielo estrellado, 4 niños dormían seguros, sabiendo que eran amados. Una madre finalmente había encontrado paz. Y un hombre que había perdido todo, había recuperado su propósito para vivir. Epílogo, 5 años después. El sol de la mañana entraba por las ventanas amplias de la hacienda Mendoza, iluminando el comedor donde toda la familia se reunía para el desayuno. Era una tradición que Rafael y Valentina habían establecido desde el principio. Sin importar qué tan ocupados estuvieran, desayunaban juntos todas las mañanas. Diego, ahora de 13 años, ya era casi tan alto como su padre. Tenía esa seriedad característica de Rafael, pero cuando sonreía, toda su cara se iluminaba igual que la de Valentina. Estaba fascinado con el manejo de la hacienda y pasaba cada momento libre siguiendo a Rafael, aprendiendo todo lo que podía sobre la tierra, el ganado, los cultivos. «Papá», decía mientras untaba mantequilla en su pan, «hoy deberíamos revisar la cerca del lado norte. Creo que vi algunas tablas flojas ayer». Rafael sonrió con orgullo. «Buen ojo, mijo. Después del desayuno vamos juntos». Sofía, también de 13, era el polo opuesto de su hermano gemelo. Donde Diego era serio y tranquilo, ella era pura energía y alegría. Había heredado el don de Valentina para los números y ya ayudaba con la contabilidad de la hacienda, sorprendiendo a todos con su habilidad para encontrar errores y sugerir mejoras. «Mamá», dijo con entusiasmo, «revisé los libros como me pediste. Creo que podríamos ahorrar dinero si cambiamos de proveedor para el alimento del ganado. Tengo los números aquí». Valentina tomó el papel que Sofía le extendía, sus ojos brillando con orgullo. «Excelente trabajo, mi amor. Vamos a revisarlo juntas después». Mariana, de 7 años, era una mezcla perfecta de ambos padres. Tenía la belleza delicada de Valentina, pero la determinación férrea de Rafael. En ese momento estaba peleándose juguetonamente con su hermano menor sobre quién tenía más fresas en su plato. «Rafa tiene más que yo», protestaba. «No es cierto», respondía Rafael Jr., de 5 años, protegiendo su plato dramáticamente. «Conté y tengo lo mismo». «Ya, ya», intervino Valentina con esa voz maternal que inmediatamente calmaba cualquier tormenta. «Los dos tienen exactamente 8 fresas cada uno. Las conté yo misma». Los niños gruñeron, pero aceptaron el veredicto de su madre. Rafael observaba la escena con una sonrisa que nunca se cansaba de aparecer en su rostro. Esta era su familia, este era su hogar. Esta era la vida que había construido con la mujer que encontró moribunda en un establo. Después del desayuno, mientras los niños se preparaban para sus actividades del día, Rafael y Valentina tuvieron un momento a solas en su oficina. «Llegó una carta», dijo Valentina con voz suave, extendiendo un sobre. «Es del alcalde don Ramiro».
Rafael la abrió y leyó en silencio. Su expresión se fue suavizando conforme leía. Cuando terminó, miró a Valentina con ojos brillantes. «Don Bernardo murió», dijo simplemente. «Hace 3 días, solo, en esa choza donde vivía». Valentina se quedó callada por un momento, procesando la noticia. Esperaba sentir algo. ¿Alegría? ¿Satisfacción? ¿Venganza cumplida? Pero lo único que sentía era nada. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. Ya no ocupaba espacio en su corazón, ni siquiera para el odio. «¿Estás bien?», preguntó Rafael con preocupación, acercándose a ella. «Estoy bien», respondió ella honestamente. «Es extraño. Pasé tantos años de mi vida temiendo a ese hombre, odiándolo, deseando que pagara por lo que hizo, y ahora que se fue, lo único que siento es alivio y tal vez un poco de lástima». «¿Lástima?», Rafael frunció el ceño. «Sí, lástima porque murió solo, amargado, sin haber conocido nunca el amor verdadero, sin haber experimentado la alegría de una familia de verdad. Tuvo una hija que hubiera hecho cualquier cosa por ganarse su amor, y la destruyó. Tuvo nietos hermosos que nunca conoció. Tuvo oportunidades de ser feliz y las desperdició todas». Tomó las manos de Rafael entre las suyas. «Yo, por otro lado, tengo todo. Tengo amor, tengo hijos maravillosos, tengo un esposo que me ama y me respeta, tengo dignidad, tengo propósito, tengo una vida llena de significado». Sonrió. «Entonces sí, siento lástima por él, porque él nunca supo lo que es esto». Rafael la abrazó fuerte. «Eres increíble. ¿Sabías eso? Después de todo lo que te hizo, todavía encuentras compasión en tu corazón». «Aprendí del mejor», respondió ella besando su mejilla. «Tú me enseñaste que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo, para liberarte del peso del odio». Esa tarde, Valentina visitó la tumba de su madre en el cementerio del pueblo. Hacía años que no iba, pero sentía que era el momento correcto. Se arrodilló frente a la lápida sencilla y habló como si su madre pudiera escucharla. «Hola, mamá», comenzó con lágrimas rodando por sus mejillas. «Siento no haber venido antes. Las cosas fueron difíciles por mucho tiempo, pero quiero que sepas que estoy bien ahora. Más que bien, estoy feliz». Le contó todo, sobre Rafael, sobre cómo la había salvado, sobre los años de amor y construcción de familia, sobre Diego y Sofía que crecían fuertes y buenos, sobre Mariana y Rafael Jr. que llenaban la casa de alegría. «Encontré lo que tú siempre quisiste para mí, mamá», dijo limpiándose las lágrimas. «Encontré un hombre bueno que me ama, encontré un hogar lleno de amor, y te prometo que voy a enseñarles a mis hijos todo lo que tú me enseñaste, sobre la bondad, sobre el perdón, sobre el amor incondicional». Se quedó ahí por 1 hora, hablando, llorando, sanando. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo que no había sentido en años: paz completa. El círculo estaba cerrado, las heridas estaban sanadas. Esa noche hubo una pequeña celebración en la hacienda, no por ninguna razón en particular, simplemente porque Rafael había decidido que era un día hermoso y que merecían celebrar estar vivos, estar juntos, estar felices. Invitaron a todos los empleados y sus familias. Doña Carmen preparó una comida espectacular. Hubo música, baile, risas. Los niños corrían por todos lados jugando, sus gritos de alegría llenando el aire. En un momento de la noche, Diego y Sofía se acercaron a Rafael y Valentina, que estaban sentados juntos observando a todos. «Papá, mamá», comenzó Diego con esa seriedad que lo caracterizaba, «Sofía y yo queremos decirles algo». Los 4 se sentaron un poco apartados del resto de la fiesta. Los gemelos se miraron entre ellos, como hacían siempre cuando estaban a punto de hacer algo importante. «Ya tenemos 13 años», dijo Sofía. «Ya no somos niños pequeños, y hay cosas que entendemos ahora. Sabemos que papá no es nuestro padre biológico», continuó Diego. «Doña Carmen nos contó la historia hace unos meses, cuando le preguntamos por qué no nos parecemos físicamente a papá. Valentina sintió pánico subir por su garganta. Habían planeado contarles algún día, pero pensaban esperar un poco más». Rafael apretó su mano, dándole fuerza. «Y queremos que sepan», dijo Sofía con voz emocionada, «que no nos importa, para nada. Tú eres nuestro papá», dijo Diego mirando directamente a Rafael.
en todas las formas que importan. Tú nos salvaste, nos criaste, nos enseñaste, nos amaste. Eso te hace nuestro papá mucho más que cualquier cosa biológica. Las lágrimas corrían por el rostro de Rafael sin vergüenza. Valentina también lloraba. Y mamá, continuó Sofía, gracias por ser tan fuerte. Gracias por nunca rendirte. Gracias por luchar para mantenernos vivos cuando todo el mundo nos había abandonado. Eres la mujer más valiente que conocemos. Los cuatro se abrazaron, un círculo cerrado de amor incondicional. No dijeron nada más, porque no había palabras suficientes para expresar lo que sentían. Cuando finalmente se separaron, Diego tenía una sonrisa traviesa. Aunque papá, todavía queremos saber la historia completa algún día. Doña Carmen solo nos dio la versión resumida. Rafael se rió entre lágrimas. Algún día se las contaré toda. Cuando sean un poco más grandes, es una historia fuerte. La podemos manejar, dijo Sofía con confianza. Somos Mendoza, somos fuertes. Y tenía razón, eran fuertes. Los cuatro lo eran, porque habían sido forjados en el fuego del sufrimiento y habían salido como oro puro. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Rafael y Valentina estaban en su lugar favorito, el porche bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael viendo la expresión pensativa en el rostro de su esposa. En todo el camino que recorrimos, respondió ella. Desde aquel día en el establo hasta ahora, parece imposible que sea la misma persona. No eres la misma persona, dijo Rafael. Eres mejor, más fuerte, más sabia. Solo porque tú me diste la oportunidad de serlo. Se volvió para mirarlo. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que después de todo lo que pasé, después de todos los golpes, todo el rechazo, toda la crueldad, todavía pude aprender a amar. Y eso es gracias a ti. Me enseñaste que no todos los hombres son crueles, que el amor verdadero existe, que merezco ser tratada con dignidad. Tú siempre mereciste eso, dijo Rafael firmemente. Desde el primer momento. Lo único que hice fue verlo cuando otros estaban ciegos. Se besaron, un beso suave y dulce que sabía a años de amor construido día a día. Dime algo, dijo Valentina después. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme llevado a tu casa ese día? ¿De todos los problemas que traje? Rafael la miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. ¿Arrepentirme? Valentina, ese día fue el mejor día de mi vida. Bueno, empatado con el día que nos casamos. Sonrió. Ese día encontré más que una mujer que necesitaba ayuda. Encontré mi futuro. Encontré mi familia, encontré mi propósito. Yo también, susurró ella. Ese día pensé que iba a morir, y en cierto modo sí morí. Murió la Valentina asustada, golpeada, que creía que no valía nada, y nació una nueva Valentina, una que sabe su valor, una que no tiene miedo, una que puede mirar al mundo de frente y decir, yo también merezco estar aquí. Sí mereces, confirmó Rafael, y nuestros hijos van a crecer sabiendo eso. Van a crecer sabiendo que todas las personas merecen dignidad y respeto. Van a crecer con amor, no con miedo. Van a ser buenos porque les enseñamos con el ejemplo. Mira eso, dijo Valentina, señalando hacia la ventana del cuarto de los niños, donde una luz todavía brillaba. Sofía está despierta todavía. Subieron juntos y tocaron suavemente la puerta. Sofía estaba sentada en su cama con un cuaderno en el regazo, escribiendo bajo la luz de su lámpara. ¿Qué haces despierta, mi amor?, preguntó Valentina sentándose en el borde de la cama. Estoy escribiendo, respondió Sofía con una sonrisa tímida. La historia de nuestra familia, quiero recordar todo, para que algún día, cuando tenga mis propios hijos, pueda contarles de dónde vinimos, de cómo ustedes nos salvaron, de cómo el amor puede vencer cualquier cosa. Rafael sintió su garganta apretarse de emoción. Esa es una historia hermosa, mija. Es la mejor historia, corrigió Sofía, porque es real, porque es nuestra, y porque demuestra que los finales felices sí existen, aunque no siempre empiecen felices. Los tres se abrazaron. Luego Rafael y Valentina arroparon a su hija, le dieron un beso de buenas noches y salieron del cuarto apagando la luz. En el pasillo se quedaron parados por un momento, mirando las puertas de los cuartos de sus 4 hijos. Lo logramos, dijo Valentina con asombro. Realmente lo logramos. Construimos una familia,
un hogar, una vida. Lo logramos, repitió Rafael. Juntos. Y ahora déjame hacerte una última pregunta. ¿Crees que las personas merecen segundas oportunidades? ¿Crees que después de tocar fondo podemos levantarnos y construir algo hermoso? Para el video, y déjanos tu comentario sobre si alguna vez tuviste una segunda oportunidad en la vida o si le diste una segunda oportunidad a alguien más. La vida siguió su curso en la Hacienda Mendoza. Los años continuaron trayendo bendiciones. Diego creció para convertirse en un administrador brillante, eventualmente tomando las riendas de gran parte de las operaciones de la hacienda. Sofía desarrolló su propio negocio de contabilidad, ayudando a otros rancheros de la región con sus finanzas. Mariana se convirtió en maestra, abriendo escuelas en comunidades pobres, y Rafael Jr. siguió los pasos de su padre, dedicándose a la tierra y al ganado. Todos ellos se casaron eventualmente, trayendo más amor a la familia. La Hacienda Mendoza se llenó de nietos que corrían por los mismos pasillos donde sus padres habían corrido, que jugaban en los mismos árboles, que escuchaban las mismas historias al lado del fuego. Y cada uno de esos nietos aprendió la historia de su abuela Valentina, cómo había sido expulsada de su casa, cómo había casi muerto con sus bebés gemelos, cómo un hombre bueno llamado Rafael los había salvado, y cómo del sufrimiento más profundo había nacido el amor más hermoso. Rafael y Valentina envejecieron juntos, sus cabellos volviéndose grises, sus manos arrugándose, pero su amor solo haciéndose más fuerte con cada año que pasaba. En sus últimos años, pasaban las tardes en el porche que tantos momentos importantes había presenciado, rodeados de hijos, nietos y eventualmente bisnietos. Y cuando finalmente partieron, con décadas de diferencia, lo hicieron sabiendo que habían vivido vidas completas, vidas llenas de significado, vidas que habían tocado a cientos de personas, vidas que habían demostrado que el amor verdadero existe, que la redención es posible, que la dignidad humana nunca se pierde completamente si hay alguien dispuesto a verla. La Hacienda Mendoza sigue existiendo hasta hoy, pasada de generación en generación, y en la entrada principal hay una placa de bronce que dice: Hacienda Mendoza, fundada en el amor, construida con sacrificio, sostenida por familia. En memoria de Rafael y Valentina, quienes nos enseñaron que el amor verdadero salva, que las segundas oportunidades existen y que la dignidad humana es sagrada. Mensaje final. A veces las personas más rotas construyen los hogares más fuertes. Valentina fue expulsada por dar vida. Encontró a un hombre que la honró por ello. Diego y Sofía crecieron sabiendo que el verdadero padre es quien elige amar, no quien solo comparte sangre. Y Rafael aprendió que las segundas oportunidades de Dios llegan cuando menos las esperas, en formas que nunca imaginaste, y cambian tu vida para siempre. Si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que no hay salida, si crees que nadie te valora, recuerda esta historia. Recuerda que Valentina también pensó que iba a morir sola en ese establo, pero la vida tenía otros planes. El amor tiene otros planes, y tu historia todavía no termina. Fin.